Buenos días, chicos, bienvenidos nuevamente a lo que es estructura de la lengua. En esta ocasión vamos a tomar lo que es el tema de palabras graves. Bien, iniciemos conociendo lo que son. Las palabras graves son aquellas que se acentúan en lo que es la penúltima sílaba. Vamos a marcarles una tilde siempre y cuando estas no terminen en N, S y vocal. Si bien ustedes recuerdan, en el video anterior estábamos hablando de lo que son las palabras agudas. Estas son su contrario, porque las palabras agudas se acentúan siempre y cuando terminen en NS o vocal. Sin embargo, las graves son lo contrario. Bien, ahora veamos unas reglas pertenecientes a esta clasificación de las palabras. Número 1. Si bien la regla principal es que vamos a acentuar siempre y cuando no terminen en NS o vocal, existe una excepción, la cual nos dice que se marcará la tilde en aquellas palabras graves que terminen en S siempre y cuando tengamos una consonante antes de la S. Por ejemplo, tenemos estos tres ejemplos: africans, bíceps y tríceps. Si nosotros empezamos a dividir en sílabas, tendríamos tríceps. Si bien desde un inicio al momento de entonar lo que son las sílabas, podemos darnos cuenta que la entonación más fuerte está en la sílaba tri, esta está acentuada por la regla anterior, termina en S. Sin embargo, tenemos una consonante antes de esta S. Y lo mismo sucede en lo que son nuestros otros dos ejemplos. Bien, nuestra regla número 2 es que vamos a marcar la tilde en aquellas palabras graves que, según la regla de acentuación, no deberían de llevar acento ortográfico, pero aún así lo tienen, porque los hiatos de vocal abierta y cerrada son los que llevan la fuerza. Bien, aquí tenemos lo que es una tabla para lograr entender lo que es un hiato. En la primaria nos enseñaron lo que son los diptongos. Si bien nosotros tomamos, por ejemplo, la primera palabra, podemos percatarnos que no podemos separar lo que son las vocales, porque estas son consecuentes, llevan una secuencia. Si nosotros pronunciamos dicha palabra, podemos darnos cuenta que la I y la U se escuchan juntas, no hay una entonación por separado. Por ejemplo, ciudad. Nos percatamos que realmente se escuchan en la misma entonación. Es por eso que abajo tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, viudo. Ahí podamos darnos cuenta que sucede lo mismo que en la palabra ciudad. Son consecuentes. Sin embargo, a pesar de que cambia el orden entre la I y la U, como por ejemplo en la palabra ruido, podemos darnos cuenta que a pesar de eso siguen siendo consecuentes. Por lo tanto, no podemos separar las dos vocales. Para hacer la división correcta de sílabas, tendremos que iniciar por ruido. Y dado eso, pasamos a lo que son los hiatos. Los hiatos son aquellos que se pueden separar en consecuencia de las dos vocales. Por ejemplo, la palabra teatro. Si nosotros escuchamos lo que es la entonación de dicha palabra, podemos darnos cuenta que es una entonación aparte para cada una de las vocales. Primero escuchamos T, después escuchamos A y por último tro. A esto se le llama un hiato.
cuando podemos separar lo que son las vocales en sílabas. Por ejemplo, caer. Al momento de nosotros decir dicha palabra, escuchamos perfectamente la separación entre cada una de las vocales. Caer. Lo mismo sucede en corre o toa ya. Podemos percibir desde el momento en el que nosotros lo decimos que no son consecuentes. Se escucha exactamente la separación en la entonación de cada vocal. Bien, seguimos con lo que son otros ejemplos. Ahora viene raíz, baúl, freír y egoísta. Si nosotros separamos en sílabas todas estas palabras, iniciaríamos por egoísta. Ahí podemos volver a retomar lo que es la separación de la entonación de cada una de las vocales. Y bien, podemos observar que realmente en las palabras en las cuales llevamos una H, esta puede ser intercalada. No tiene ninguna interferencia entre la formación de nuestro diptongo o nuestro hiato. En este caso, tenemos más importancia hacia los hiatos. Bien, entonces podemos ver que Bahía, a pesar de llevar una H, simplemente se distribuye en lo que es su vocal consecuente. Y ahí tenemos el ejemplo exacto para poder dividir en sílabas. Bahía. Bien, ahora tenemos unos ejemplos. Transeúnte. Podemos percibir en esta palabra que existe una separación en la entonación de las vocales, por lo cual nuestro primer ejemplo es un hiato. Después tenemos lo que es la palabra María. Volvemos a hacer la separación. María. Entonces, al momento de nosotros dividir en sílabas, podemos observar que también es un hiato y además pertenece al grupo de las graves, porque si bien recordamos, el tema Sega nos permite a nosotros identificar cuál es la clasificación de nuestras palabras. Iniciamos de derecha a izquierda. Entonces, la última sílaba que fue A sería aguda. La segunda sílaba pertenece a G, graves. Y la tercera sílaba pertenece a E, esdrújulas. Pero como la sílaba tónica la tenemos en la sílaba ARI, entonces pertenece al grupo de las agudas. Y bien, lo mismo pasa con nuestros siguientes ejemplos. Acentúa. Tenemos 4 sílabas, en las cuales podemos identificar que pertenece al grupo de las agudas y tenemos otro hiato. Bien, ahora tenemos lo que es la palabra prohíbe. Prohíbe. Aquí tenemos el uso de la H, que como explicamos anteriormente, no afecta en nuestra división de sílabas. Bien, ahora tenemos unos ejemplos en general de lo que son las palabras graves. Si bien podemos percibir, 3 de ellas no tienen lo que es la tilde. Por ejemplo, puerta. Nosotros escuchamos más lo que es la sílaba tónica
en la sílaba er. Después tenemos ganado. Bien, nosotros percibimos que ahí la sílaba tónica está en la palabra na. Perdón, en la sílaba na. Continuamos con bonita. Bonita. Nosotros podemos percibir que la sílaba tónica está en la sílaba ni. Y bien, lo mismo ocurre con nuestros dos ejemplos siguientes, en los cuales podemos observar que incluso tienen un acento. Pues bien, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les ayude en su día a día. Cualquier cosa, pues déjenme en los comentarios y en el siguiente video lo revisamos. Gracias.